¿Cómo van a ser las lecciones en el curso lectivo 2021? ¿Tienen idea ustedes? Bueno, vengan conmigo para explicarles lo que hemos hecho en nuestra institución para resolver este problema. No sabemos si las clases van a ser solo todo el grupo presencial o va a ser la mitad en casa, la mitad en el aula. Si fuese así, ¿cómo vamos a dar esas lecciones? Bueno, hemos resuelto eso y tenemos algo interesante que mostrarles para que sepan cómo vamos a recibir el curso lectivo 2021. En un inicio estaba en la mentalidad que quizás todos estábamos, ¿verdad? De ahorita pasa. Sin embargo, nosotros no nos quedamos en ese sentimiento de ahorita pasa, no hacemos nada. No. Todo lo contrario. No sabemos cuándo va a regresarse a una forma presencial. Aún así, mentalicémonos que esto va a durar. Mi nombre es Juan Pablo Cepeda, soy ingeniero en sistemas, me especializo en la calidad de software y durante 16 años he trabajado en empresas de desarrollo de software. La preocupación mía fue a la vuelta de la pandemia, o sea, ¿qué va a pasar cuando ya se retorne a la normalidad? Tiene que haber una transformación digital de las instituciones educativas, visualizando lo que va a ser la educación post pandemia, en donde no vamos a poder venir a los centros educativos al 100%. El colegio, las instituciones, los docentes tienen que saber que ahora tienen o van a tener dos tipos de audiencia. Va a ser parte presencial, parte virtual. Entonces eso lo hace más dinámico, más cambiante. No va a ser esa rutina de que todo es magistral. Entonces ahí podemos incluir inclusive al estudiante a que innove, que la tecnología la utilicen realmente como se tiene que utilizar. No exactamente solo en juegos, etcétera, sino más bien también en la parte educativa. Adaptar metodologías prácticas en presenciales, poderlas llevar a la parte virtual sin que se sintiera realmente una pérdida en la parte de conocimiento y en la parte de habilidades. Implementamos el concepto del profe streamer. Streamer es la persona que difunde o transmite contenido. Si transformamos los salones en salones streaming, el docente desde la comodidad de su escritorio y con todas las herramientas tecnológicas va a poder darle lecciones tanto a los estudiantes presenciales como a los estudiantes, sus compañeros que están desde la casa. Eso implica que cada aula tiene que sufrir un cambio a nivel de infraestructura. El gran problema es que no sabemos cuántos estudiantes vamos a poder tener aquí y lo que sí sabemos es que no va a ser el 100%. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una distribución en pupitres que deberíamos tener. Esto es un ejemplo, no están las medidas correctas, pero estamos ejemplificando que el aula no va a estar completa. Asumiendo que aquí están los estudiantes, ellos van a estar viendo esta pantalla que está acá. ¿Esta pantalla de dónde viene? ¿De dónde sale el contenido? Pues ese contenido sale de este escritorio. Este escritorio es la estación de streaming. Básicamente es un centro semiprofesional de creación, edición de video, en el cual los docentes van a poder utilizar toda la tecnología que aquí tenemos. Aquí tenemos el escritorio, se ha transformado, se le ha puesto acrílico para que funcione como una pizarra. Hemos colocado una cámara que va a estar enfocando la pizarra del docente. Tenemos esta botonera, que esta botonera facilita el uso para los profesores. Aquí están todos los comandos y todo lo que tienen que usar los profesores. Tenemos también una cámara que enfoca al profesor de frente. Tenemos una computadora de alto rendimiento que es la que se encarga de básicamente procesar toda la información y el video y la edición que tengan que hacer los profesores. Lo que aquí logramos es básicamente que el profesor desde este lugar pueda dar sus clases a los dos grupos de estudiantes
estudiantes. Pueden darlo a los presenciales por medio de la pantalla y puede darlo a los estudiantes que quedaron desde sus hogares por medio de una llamada, puede ser por Zoom o en este caso nosotros usamos Google. Entonces el profesor comparte su pantalla y todos los estudiantes que están en la llamada lo pueden ver. Les voy a hacer un ejemplo del uso de la botonera que nosotros diseñamos. Este es el primer plano, después aquí podemos pasar a la pizarra. El profesor, como lo ven, puede de manera muy sencilla hacer ese intercambio de tomas, puede usar la pizarra si lo necesita, puede incluso utilizar filminas. Esta es una filmina que dejó alguna compañera por ahí. Pueden avanzar, pueden devolverse, incluso pueden desaparecerse si es necesario, si están tapando la información, o pueden volver al primer plano. Es excelente, la calidad con que se manejan los equipos que acá se trabajan es impresionante. Tenemos una cantidad enorme de formas de trabajar. Entonces, lógicamente, pues, la utilización de todo esto nos va a facilitar para hacer también una educación más dinámica, más atractiva para el estudiante, en donde podemos ir innovando día a día. Es abocarnos realmente a que haya aprendizaje, no a que haya enseñanza, sino más bien que de parte del estudiante haya aprendizaje. Entonces fue utilizar la parte de las ciencias, pero metamos otro componente acá para asegurar que haya aprendizaje en el estudiante. Estos nuevos cambios que ha hecho la institución para poder trabajar tanto presencial como virtual, pues nos están llenando de muchas ganas de poderlos estrenar ya en el 2021. Que los chicos vean que todo este esfuerzo es por ellos y para ellos. Entonces, las ganas al máximo. Espero que hayan disfrutado este recorrido y este encuentro con esta nueva herramienta tecnológica que hemos desarrollado acá en el colegio, y era necesario desarrollarla porque necesitamos que todos ustedes, nuestros estudiantes, padres de familia, estén contentos con el sistema educativo y que vean que seguimos adelante. En realidad fue interesante el trabajo que se utilizó para desarrollar esta nueva herramienta para que ustedes estén bien. Capacitar a los profesores, hubo que hacerlo, porque son sus profesores quienes van a trabajar con ustedes el próximo año. Ahora, yo espero que ustedes comprendan que este trabajo lo estamos haciendo para que el próximo 2021, en la forma en que se reinicien las lecciones, ya sea presencial, virtual o de manera mixta, hemos hecho durante todo este tiempo un trabajo para que ustedes se sientan bien en el curso lectivo 2021 en el Colegio Científico Bilingüe Reina de los Ángeles, su colegio.